Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 69 de nuestro curso de precálculo. Estábamos restableciendo un hecho que habíamos visto previamente, que decía, dijimos, recuerde que el dominio de cualquier función logarítmica son los reales positivos. Y eso lo habíamos visto porque como habíamos probado que la función exponencial y la función logarítmica son la inversa una de la otra, pues recuerde que cuando usted tiene una función y tiene una inversa, los dominios y alcance de la función original se intercambian para hacer el alcance y el dominio de la función inversa. Y recuerde que en el caso de la función exponencial, el dominio son los números reales y el alcance son los reales positivos, pues en el caso de la logarítmica es al revés. El dominio son los reales positivos y el alcance son los números reales. Así que repasamos eso que lo habíamos visto previamente, ¿verdad? Y fíjense en estos ejemplos, dice, determine el dominio de las siguientes funciones logarítmicas. Y la primera dice, f de x igual al logaritmo de 1 menos 2x a la base 8. Vamos a aclarar esta base que no se ve muy claro, ¿verdad? Bueno, pues fíjese, yo le puedo buscar logaritmos, según esto, a cosas que sean reales positivas. De hecho, les dije, si usted intenta buscar logaritmos, que ya mismito vamos a aprender a buscarlos, ¿verdad? Porque todavía no hemos llegado a la parte en donde se le dice formalmente, pero le voy a indicar desde ya cómo usted busca logaritmos de un número. Por ejemplo, si yo pongo el número 7, el 7, y le quiero buscar el logaritmo del 7, pues hay una teclita aquí justo en el medio de la primera fila de las teclas que dice log. Pues le doy a ese logaritmo y me va a decir que eso es .84509804. Pues ese es el logaritmo de 7, de hecho a la base 10. Eso vamos a ver luego porque a la base 10. Ahora, si por ejemplo en vez de 7 yo pongo 7 y le cambio el signo negativo y trato de buscar el logaritmo de ese negativo 7, dándole otra vez a la tecla del logaritmo, le doy y mire, ¿qué dice? Que hay un error, porque usted no puede buscar logaritmos de cosas que no sean reales positivos. De hecho, si pongo 0, que no es un real positivo, recuerde que el 0 ni es positivo ni es negativo, y le doy que busque el logaritmo, también me dice que hay un error. ¿Ve? O sea que usted puede poner ahí números reales positivos para poderle buscar entonces los logaritmos, porque el dominio de las funciones logarítmicas son los números reales positivos. Bueno, pues yo quiero buscar el logaritmo a la base 8 de esta expresión. Pues esa expresión que está ahí dentro del paréntesis tiene que ser positiva, o sea, mayor de 0. Y fíjense que si yo resuelvo eso para la incógnita x, pues tendríamos que menos 2x y sumamos negativo 1 en ambos lados será mayor que negativo 1, ¿verdad? Sumando negativo 1 en ambos lados debido a la ley de suma de las desigualdades. Y ahora para dejar la x sola multiplicamos en ambos lados por negativo 1 medio, ¿ves? Cosa de que negativo 1 medio por menos 2 da 1 positivo x, y como estoy multiplicando por algo negativo el sentido de la desigualdad cambia, será menor que, y negativo 1 medio por negativo 1 da positivo 1 medio. Así es que fíjense que los valores de la x aquí tienen que ser menores de 1 medio. Por lo tanto, el dominio de esa función son los números que quedan menores de 1 medio, o sea, de 1 medio hacia negativo infinito, o desde negativo infinito hasta llegar a 1 medio, no inclusive, porque fíjense que no puede ser igual a 0 tampoco, tiene que ser estrictamente mayor de 0. Pues ahí está el dominio de esa primera función. Eso es lo que quería buscar, el dominio de las siguientes funciones. Aquí fíjense que nos dicen h de x en la segunda ejemplo, igual al logaritmo de la base 2/5 de 4 tercios x más 2 menos x cuadrado. Muchos estudiantes en este ejemplo dicen, pero profesor, aquí la x se cuadra, así que yo puedo poner negativo. Sí, cierto. Aquí yo puedo poner negativo, lo que sea, y al cuadrado lo da positivo. Pero no es esto lo que importa, es esto a lo cual le voy a buscar logaritmo a esta expresión. ¿Ves? Así que esa expresión que está ahí dentro, el 4 tercios x más 2, tiene que ser mayor que 0. ¿Ves? Pues resolvemos esa desigualdad también. Dejamos el 4 tercios x aquí solito, será mayor que y sumamos un negativo 2 en ambos lados por la ley de suma de las desigualdades, y acá nos queda 0 y negativo 2, negativo 2. Y ahora para dejar la x solita, como aquí lo estoy multiplicando por 4 tercios, multiplicamos por su recíproco, en vez de 4 tercios por 3 cuartos, cosa que yo multiplique 4 tercios por 3 cuartos, que es recíproco, da una x, ¿verdad? Como estoy multiplicando ahora por algo positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. Aquí cambió porque multiplicamos por algo negativo, ¿ves? Y la ley de multiplicación positiva de las desigualdades dice que si usted multiplica ambos lados de una desigualdad por algo positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. La ley de multiplicación negativa de las desigualdades dice que si usted multiplica a ambos lados de una desigualdad por algo negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Pero aquí se queda igual, ¿verdad? Y al multiplicar acá negativo 2 por 3 cuartos, fíjense que va a dar negativo, que negativo por positivo da negativo,
El 2 cancela con este 4 que nos queda un 2, así que nos da negativo 3 medios. Así que eso quiere decir que las x que yo tengo que poner ahí tienen que ser mayores de negativo 3 medios. Por lo tanto, el dominio de esa función h van a ser los números de negativo 3 medios en adelante, no inclusive, ¿verdad? Porque fíjense que si lo incluimos, eso valdría 0. Y no se puede buscar el logaritmo de 0 tampoco. Se puede buscar logaritmos de números reales positivos y el 0 no es positivo tampoco. Así que el dominio de esa función h son los números reales de negativo 3 medios en adelante. ¿Okay? Aquí tenemos este tercer ejemplo, en donde nos da una función g de x igual al logaritmo de la base 4 de x cuadrado menos 3 más 2x. Bueno, pues esta expresión que está aquí, tengo que asegurarme que sea positiva. Fíjense que en ninguno de los tres ejemplos, ni en este, ni en este, ni en este, nos fijamos en la base. No importa, la base puede ser mayor de 1, menor de 1, mayor de 1, ¿ves? No importa. Lo importante es que la expresión a la cual yo le voy a buscar logaritmo tiene que ser mayor que 0, tiene que ser positiva, ¿verdad? Pues aquí también esta expresión, que dicho sea de paso, la reescribo del siguiente modo: x cuadrado más 2x y menos 3 para tenerle la forma de un trinomio cuadrático mónico. Tiene que ser mayores de 0, ¿verdad? Tiene que ser positivo. Yo no puedo buscar logaritmo a cosas que no sean mayores de 0. Bueno, pues tenemos una desigualdad ahora cuadrática, no lineal como salieron estas dos, ¿verdad? Sino cuadrática. Le puede salir también fraccionaria, o le puede salir de otro tipo, ¿verdad? De las que hemos estudiado. Bueno, pues recuerde cómo usted resolvía una desigualdad cuadrática. Intentaba primero factorizar esto. Y fíjense que aquí se puede factorizar porque aquí el producto, como es un trinomio cuadrático mónico, el producto que tenemos que considerar es el negativo 3 y la suma que tenemos que considerar es el positivo 2. Que dos números multiplicados dan negativo 3 y sumados dan 2, pues el negativo 3, el 3, perdón, y el negativo 1. ¿Ves? Que si yo multiplico 3 por negativo 1 da negativo 3 y 3 más negativo 1 da positivo 2, al restar 3 menos 1, ¿verdad? Así que, ¿ves? Eso nos quedan negativo 3 como producto y 2 como suma. Pues entonces la factorización, recuerden que eran dos paréntesis, ¿verdad? Donde colocamos aquí la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada de x cuadrado de x, aquí y aquí. Y entonces acompañamos esa raíz cuadrada de las variables del primer término con esos dos numeritos que tenemos aquí, más 3 y menos 1, ¿verdad? Y claro, esto iría también acompañado con la raíz cuadrada de la variable que hubiese aparecido en el tercer término, pero no lo hay. Y dice que eso es mayor que 0. Y entonces usted decía, bueno, pues aquí tengo el producto de estos dos números, uno que se llama x más 3 y otro que se llama x más menos 1, que es positivo. ¿Cuándo es que el producto de dos números es positivo? Cuando los dos son positivos o cuando los dos son negativos, ¿verdad? Pues hay que considerar eso en ambos casos, en caso correspondiente. El primer caso es cuando los dos sean positivos, o sea, cuando el x más 3 sea mayor de 0 y cuando el x menos 1 también sea mayor que 0. De aquí yo saco fácilmente que la x, ¿verdad? Dejamos la x aquí sola, sumando negativo 3 en ambos lados, será mayor que 0 y negativo 3 da negativo 3. Y de aquí también sacamos fácilmente la x, sumando 1 en ambos lados. Aquí tendremos 1 y 0 más 1 es 1. Así que la x tiene que ser mayor de negativo 3 y mayor de 1. Por lo tanto, vamos a llamar a esta primera condición x sub 1, los números que son mayores de negativo 3, o sea, negativo 3 así infinito. Y esta otra condición vamos a llamarla x sub 2, un segundo conjunto, los números que son de 1 en adelante. Así que como tiene que ocurrir esto y esto, la solución del caso 1, pues que cuando es que están en un conjunto y también el otro, están en la intersección. ¿Se acuerdan? Esa era la análisis que hacíamos para resolver desigualdades cuadráticas en el álgebra intermedia, ya bastante al final del curso. Y entonces, pues, yo digo, la intersección de esos dos intervalos, pues son dos conjuntos que son intervalos, es este que está acá, el x sub 2. ¿Por qué? Porque si yo localizo una recta numérica, ¿verdad? El x sub 1, que son los números de negativo 3 en adelante, y el x sub 2, que es de 1 sin incluir en adelante, pues ¿dónde está la intersección? ¿Por dónde pasan las dos flechas que me indican por dónde pasan esos dos intervalos? Aquí. De aquí en adelante, de 1, no inclusive, en adelante. Por eso es que la intersección de ellos es el intervalo que va de 1 en adelante, ¿ves? Y esa es la solución del caso 1. Y recuerde que el caso 1 era la primera posibilidad, que estos dos números fueran positivos para que su producto sea positivo, como dice aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la otra posibilidad? Dijimos que esos dos números sean negativos, o sea, que el x más 3, y eso lo consideramos en el segundo caso, ¿ves? Sea negativo, menor que 0, y que el otro número que estamos multiplicando aquí para que nos dé positivo también sea negativo, menor que 0. De aquí resolvemos esta desigualdad fácilmente, dejando la x aquí sola y sumando negativo 3 en ambos lados. Así que x será menor que negativo 3, ¿verdad? Porque 0 más negativo 3, que sumamos en ambos lados, da negativo 3. Y el sentido de la desigualdad no cambia, porque la ley de suma de la desigualdad dice que usted puede sumar lo que quiera en ambos lados, y el sentido de la desigualdad no cambia. Acá, el otro factor, que es el x menos 1, que también hemos dicho que tiene que ser menor que 0, pues también aquí dejamos la x solita,
aplicando la ley de sumas de las desigualdades, sumamos 1 en ambos lados y nos queda que la x solita aquí será menor que i0 más 1 es 1. Así que tenemos estas dos condiciones. Esta la vamos a recoger en un tercer conjunto que vamos a llamar x sub 3, ¿okay? Que son los números de negativo 3 hacia atrás, menor que, ¿verdad? Así que de negativo 3 hacia infinito, o desde negativo infinito hasta llegar hasta negativo 3 sin incluirlo. Y el x sub 4 van a ser esos números que son menores que 1, o sea, de 1 hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, desde negativo infinito hasta 1, no inclusive, porque es menor, estrictamente menor. Bueno, pues la solución del caso 2, como tiene que ocurrir esto y esto, pues esto que se recoge en esta condición y esto que se recoge en esta otra, pues la intersección de esas dos condiciones, de esta y esta, que satisfacen esta condición y esta condición, va a ser la solución del caso 2. Y dice ahí que es el conjunto, el intervalo que va desde negativo infinito hasta negativo 3, o sea, este conjunto del x sub 3. ¿Por qué? Porque si usted ahora localiza en una recta numérica esos dos conjuntos, el x sub 3 y el x sub 4, vamos a ver, el x sub 3 son de negativo 3, mírenlo aquí, hacia atrás, ¿verdad? Ese es el x sub 3. Y el x sub 4 son números de 1, no inclusive, hacia atrás, hacia negativo infinito. Pues la intersección de ellos dos, ¿verdad? ¿Por dónde pasan las dos flechas? O más bien las flechas de ambos conjuntos a la vez, pues de aquí para atrás. ¿De dónde? De negativo 3 hacia atrás. Por eso es que yo dije que la intersección de ellos es de negativo 3 hacia atrás, hacia la izquierda, ¿ves? Y esa no es otra cosa que la condición x sub 3, mírela aquí. Bueno, pues entonces, ¿cuál será el dominio de la función g? Bueno, recuerde que como usted había considerado los dos casos que tenía para una desigualdad cuadrática, entonces la solución final, ¿verdad? Que vamos a llamar x, y claro, en este caso es el dominio de esa función g, va a ser la unión de las dos soluciones de ambos casos, ¿verdad? Porque tenía que pasar esto, ¿verdad? Tenía que pasar esto, perdón, esto y esto, o tenía que pasar esto y esto, ¿verdad? Y por eso cuando estamos resolviendo en cada uno de los casos buscamos la intersección, porque tenemos que buscar esto y esto. Ahora, como tenía que pasar esto o esto, la solución final es la unión de los dos. O sea, tengo que unir el conjunto x sub 2, que fue la solución del caso 1, con el conjunto x sub 3, que es la solución del caso 3. ¿Y cuál es la unión de esos dos conjuntos? Bueno, pues fíjese, el x sub 2 son los números de 1 en adelante, por eso que digo, son los números x, ¿verdad? Que es nuestra variable independiente, que sean mayores de 1, ¿verdad? De 1 en adelante. O, porque es la unión, ¿verdad? O que sean menores de negativo 3, que es la otra solución que tenemos en el caso 2, ¿ves? Así que ese sería el dominio de esa función g. Números que estén a la derecha del 1 o que estén a la izquierda del negativo 3. O sea que desde negativo 1, perdón, desde negativo 3 hasta 1, los números que están ahí no pueden ir aquí. Porque si usted sustituye un valor aquí, esto le va a dar negativo. Por ejemplo, si cogiéramos el 0, que fíjese que está entre negativo 3 y 1, ¿verdad? El 0. Pues mire que daría esto. 0 al cuadrado es 0. Menos 3 va dando menos 3. Y 2 por 0 es 0. Y 0 menos 3 y más 0 da menos 3. Tendríamos que buscar el logaritmo de algo negativo, ¿ves? O sea que fíjese que si usted pone cualquier número de lo que está desde el negativo 3 hasta el 1, esto no le da el real positivo. Ahora si cogemos de 1 en adelante o de negativo 3 hacia atrás, esta expresión va a dar positiva y podremos buscarle su logaritmo, ¿ok? Bien, pues ahí tenemos tres ejemplos de cómo usted, si le dan una función logarítmica, cómo decide cuál es el dominio de esa función logarítmica. Recuerde que sencillamente lo que tiene que hacer es resolver la expresión a la cual le esté buscando logaritmos en esa función logarítmica. Algunas veces le exigen también, o sea, algunas funciones logarítmicas es la suma de dos logaritmos y ambos tienen a la variable independiente, pues no sé, tiene que hacer como un sistema de desigualdades que diga que esto, ¿verdad?, tiene que ser mayor que 0 y la otra expresión que esté dentro del otro logaritmo también tiene que ser mayor que 0. ¿Veis? Resolver cada una de ellas y pues, tiene que asegurarse que en ninguno de los dos casos da negativo. Y tiene que hacer pues, algo parecido con esto, ¿verdad? Busca la solución de cada uno y la intersección de ambos, esa va a ser la solución, o sea, más bien el dominio de esa función. Pero esos ejemplitos los tienen en su práctica con respecto a este tópico que estamos discutiendo. Bueno, pues de hecho con esto terminamos este tópico, que era el de las funciones logarítmicas. No hemos terminado con las funciones logarítmicas ni con los logaritmos. Vamos a ver ahora un tópico que se llaman las propiedades de los logaritmos. Fíjense que nosotros estudiamos unas propiedades que llamamos, unas propiedades de los logaritmos que no le pusimos nombre, ¿verdad? Que eran 4.
eran 4. La primera, que me parece que decía que el logaritmo de un número b a la base b, eso era 1. No copien esto, porque esto es un repaso de unas cosas que vimos antes. El segundo decía que el logaritmo de 1 a la base b era 1. El tercero decía que el logaritmo de, que si yo tengo un número b elevado a una potencia que es b, que era el logaritmo de un número m a la base b, eso era este número m. Y el cuarto y último decía que b elevado a la b a la x, b elevado al logaritmo de x a la base b, eso era, no, pero ese no era. Déjenme ver cómo decía el cuarto, que no me acuerdo bien. La cuarta decía, la cuarta propiedad decía que el logaritmo de b a la x a la base b es este número x, ¿ok? Bien. Y recuerden que probamos los primeros 3 y el cuarto se lo habíamos dejado de práctica, ¿verdad? Esas son las 4 propiedades que hemos visto de los logaritmos hasta ahora. Repito, el logaritmo de un número a una base que es ese mismo número es 1. El logaritmo de 1 a cualquier base es 0, es 0. Tercero, si yo tengo un número b elevado al logaritmo de cierto número m a la base b, que da la casualidad que es esta base que estoy elevando a ese exponente, es este número m. Y el cuarto decía que el logaritmo de b a la x a esa base que es ese mismo número b que estoy elevando a la x da el exponente x, ¿ok? Bien, pues esas 4 propiedades que las pusimos en un lema porque las hemos usado, ¿verdad?, para demostrar otros teoremas más importantes luego. Bueno, pues mire este teorema que se llama las propiedades fundamentales de los logaritmos. Y dice así. Sean b un número real positivo que no sea 1. O sea, vamos a usarlo de base de algún logaritmo, ¿verdad? O base de alguna función exponencial. Números reales positivos que no sean 1 sirven de base para funciones exponenciales y para funciones logarítmicas. Fijo. Y sean m y n dos números reales, ¿ok? Dos números reales, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Como vamos a ver. El primero dice que el logaritmo de la multiplicación de m por n a la base b va a ser el logaritmo de m a la base b más el logaritmo de n a la base b, siempre que la multiplicación de m y n sea mayor que 0, ¿verdad? Porque recuerden que no puedo buscar el logaritmo a cosas que sean menores o iguales que 0, ¿verdad? A números negativos, ni al 0 le puedo buscar logaritmo. Bien, repetimos. Mira lo que dice el primero. El logaritmo de una multiplicación de dos números reales cuyo producto de positivo va a ser la suma de los logaritmos de cada uno de los factores, la suma del logaritmo del primer número a la base b más el logaritmo del segundo número, del segundo factor, a la base b. ¿Okay? El segundo dice el logaritmo de m a la p a la base b es p por el logaritmo de m a la base b, siempre que esta expresión m a la p sea positiva, porque le estoy buscando un logaritmo, ¿verdad? Tercera propiedad. Dice, el logaritmo a la base b de m dividido entre n va a ser
el logaritmo a la base b del número que esté en el numerador de esa división, ¿verdad? De esa fracción, menos el logaritmo del número que está en el denominador, o sea, del divisor, ¿verdad? A la base b. Entonces, según el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos, el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos, el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. ¿Okay? Cuarto, dice el logaritmo a la base b de la raíz p de n es 1 sobre p por el logaritmo a la base b de n. ¿Okay? Bien. Siempre y cuando, dicho sea de paso, perdón, también vamos a en el anterior hay que advertir que esta división tiene que ser positiva, ¿ok? O sea, los dos números son positivos o los dos números son negativos, ¿okay? De hecho, fíjense que tienen que ser positivos, ¿verdad? Porque después voy a buscar el logaritmo de m. Fíjense que aquí podríamos decir, perdónenme entonces, sí, la m y la n tienen que ser números reales positivos, ¿saben? Porque fíjense, no tan solamente el producto tiene que ser positivo, sino cada uno de ellos tiene que ser positivo. Porque les voy a buscar el logaritmo a cada uno de ellos, ¿ven? Igualmente aquí, ¿ven? A este número, m a la p tiene que ser positivo, pero el m tiene que ser también un número real positivo. Porque le voy a buscar logaritmo después, ¿ven? Y entonces aquí igual, ¿verdad? Así que si yo pongo que m y n son reales positivos, esta advertencia no tengo que hacerla porque si son reales positivos, el producto de ellos va a ser positivo. Ese número positivo elevado a una potencia p va a ser también positiva, así que no hay que advertir entonces esto, ¿okay? No hay que advertir esto porque ya sabemos que ese producto tiene que dar positivo, va a ser m y n reales positivos, y esto también tampoco hay que advertirlo aquí. Esto tampoco, aquí tampoco hay que advertirlo, ¿verdad? Porque la m y la n son reales positivos. Bien, y el cuarto siguiente, perdón, es este, ¿verdad? Que el logaritmo a la base b de la raíz p de m es 1 sobre p por el logaritmo a la base b de la m, ¿verdad? Y aquí tampoco hay que advertir que la m tiene que ser positiva, ¿verdad? Y claro, la raíz p de una cosa positiva también es positiva, sea raíz par o raíz impar, ¿verdad? Y el quinto y último, que se llama la ley de propiedad del cambio de base, dice: si yo quiero buscar el logaritmo de cierto número m a cierto número a la base b, a la base b, eso es lo mismo que dividir el logaritmo de este número m a otra base entre el logaritmo de esta base b a esta otra base, ¿eh? Así que vamos a añadir aquí, necesitamos, ¿verdad? Y p, un número, ¿verdad? P, un número natural, porque es el índice de un radical, ¿verdad? Mayor de 1, fijo. Y a también vamos a ponerlo, incluirlo como este, a y b, sean a y b. ¿Ven? Porque también fíjense que tengo una base aquí de un logaritmo, tiene que estar incluido como un número real positivo o que no sea 1, ¿verdad? Bien, repetimos, vamos a ver lo que dicen estas leyes. Que el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Que el logaritmo de un número, una potencia, es lo mismo que coger el exponente, bajarlo al frente y multiplicar entonces por el logaritmo de este número m sin el exponente, porque el exponente lo bajamos al frente. El tercero dice que el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos, el logaritmo de el dividendo, ¿verdad? Menos el logaritmo del divisor. Aquí dice que el logaritmo de una raíz p de cierto número m es el recíproco de ese número p por el logaritmo de este número m. Y finalmente la propiedad del cambio de base dice que si yo quiero buscar el logaritmo de cierto número a una base en particular, tengo que dividir el logaritmo de ese número m a una base que yo conozca entre el logaritmo de esta base a esa misma base que yo conozco, ¿ven? O sea que si yo conozco estos logaritmos a esta base, si yo divido esto entre esto, me va a dar la base, el logaritmo a otra base, a la base esta, de este número, a esta base, ¿ok? Bien, vamos a ver la prueba. Vamos a ver la prueba del primero, del tercero y del quinto, precisamente. Primero, tercero y quinto.
La del segundo, y la del cuarto, se les da a ustedes de práctica, ¿ok? Bien. Ok, vamos a ver. Mire, por este teorema, este lema que teníamos antes, por la parte 3 del lema, por la parte 3 del lema anterior, ¿verdad? En el curso hemos visto unos cuantos lemas, pero el lema anterior, el último que vimos, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo escribir el número m? Pues míralo aquí, el número aquí como b elevado al logaritmo de m a la base b. M será igual a b elevado al logaritmo de m a esta misma base que tengo aquí elevándose a ese exponente, ¿verdad? ¿Y cómo puedo escribir a n? Pues por la misma teorema, ¿verdad? La base b elevado al logaritmo ahora de n a la base b. Aplicando, míralo, la ley 3 esta. Ese tercer lema que vimos previamente, ¿ok? Luego, por sustitución, si yo multiplico m por n, pues y yo sustituyo lo que es m. ¿Qué es m? Míralo aquí. b elevado al logaritmo de m a la base b por n. ¿Y qué es n? b elevado al logaritmo de n a la base b, ¿verdad? Entonces, por una ley de exponentes, específicamente me parece que es la primera, de exponentes, y claro, esas leyes de exponentes las vimos en el álgebra elemental, ¿verdad? Si yo tengo una multiplicación, como tengo aquí, de dos números que tienen la misma base, ¿verdad? B elevado al algo y B elevado al algo, el resultado va a ser esa base, B elevado al logaritmo de m, vamos a ponerlo por aquí, B elevado al logaritmo de m a la base b por B elevado al logaritmo de n a la base b, pues será esa base b, que se está multiplicando en ambos factores, elevado a la suma de los exponentes. ¿Se acuerdan? La primera ley de exponentes decía, si usted tiene una base y un exponente, por esa misma base otro exponente, escribe la base y suma los exponentes. Pues entonces esto será b, la base, elevado a la suma de este exponente más este exponente, el logaritmo de m a la base b, más el logaritmo de n a la base b. Luego, por la ley transitiva de las igualdades, vamos a ver cómo podemos aplicar ahí la ley transitiva de las igualdades, que también las estudiamos en el álgebra elemental. Fíjense que les hago siempre referencia a cosas que hemos visto en los cursos anteriores, porque desde el principio, todo lo que estábamos viendo, la inmensa mayoría de los teoremas que vimos y los axiomas que vimos y las definiciones que vimos, las vamos a necesitar a la larga en otros cursos más avanzados. Igualmente estos teoremas, ustedes van a necesitar en el cálculo. Y usted verá cuando estudie cálculo, si es que estudia cálculo, ¿verdad? Bien, entonces luego, por la ley transitiva, de las igualdades, bueno, mírenlo aquí, tenemos que, vamos a ver, m por n, yo dije que era igual a esto, ¿verdad que sí? Y por aquí estoy diciendo que esto que está aquí, mírenlo aquí, es igual a esto último. Pues por la ley transitiva, lo primero, que es m por n, será igual a lo último, que es b elevado al logaritmo de m a la base b más el logaritmo de n a la base b. ¿Verdad que sí? Bueno, pero fíjense que esto es una forma exponencial, ¿verdad que sí? Un número igual a una base elevado a un exponente. ¿Y cómo usted cambiaba una expresión exponencial a una expresión logarítmica? ¿Verdad? Cambiando la expresión exponencial anterior, que es esta, ¿verdad? Un número elevado es igual a un número elevado a cierta potencia. Esa es una expresión exponencial. A la expresión logarítmica.
correspondiente bueno, pues mire, vamos a ponerla por aquí. Si b a la y era x, entonces x era el logaritmo, perdón, entonces y es el logaritmo de la x a la base b, ¿verdad? O sea, yo tengo una cosa así, ¿verdad? Una cosa así. De hecho, tengo x igual a b a la y. Una cosa igual a un cierto número, b elevado a cierto exponente. A cierto exponente, ¿verdad que sí? Pues no se fíjese que la forma logarítmica sería el logaritmo de este número que está acá, a la base esta es este número que está aquí arriba, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo yo cambiaría esta forma exponencial a una forma logarítmica? Pues el logaritmo de, repetimos, el logaritmo de este número que está acá, el logaritmo de este número que está acá, mn, a la base b, que es el número que esté acá, elevándose a cierta potencia, ¿verdad? A la base b, será este exponente que tiene la y, perdón, que tiene la b, este exponente que tiene la b, que sería el logaritmo de m a la base b más el logaritmo de n a la base b. Logaritmo de m a la base b más el logaritmo de n a la base b. ¿Y qué tenemos aquí? Pues precisamente lo que dice la primera parte de este teorema, que el logaritmo de una multiplicación de dos números m y n es la suma de los logaritmos, ¿lo ven? El logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Y ahí tenemos la prueba de ese primero. Bajen la prueba del tercero, de este que está aquí. Bueno, pues mire, por la equivalencia de la división, porque tenemos una división aquí, ¿verdad que sí? De la división, buscar el logaritmo a la base b de esa división, el logaritmo a la base b de esa división es lo mismo que buscar el logaritmo a la base b, y aquí vamos a usar lo que es la equivalencia de la división que nos dividimos en el álgebra elemental. Recuerde que un número dividido entre otro se puede escribir como el número, que es el dividendo, multiplicando por el recíproco del número que es el divisor. O sea, entre el logaritmo, el número que estamos dividiendo entre el recíproco del número entre el cual estamos dividiendo. O sea que m entre n yo puedo escribir como m por el recíproco de la n, ¿verdad? M por el recíproco de la n. Yo puedo cambiar esta división como el número de arriba por el recíproco del de abajo, ¿verdad? Eso es lo que vimos en la equivalencia de la división en el álgebra elemental. Desde bien temprano estamos viendo cosas que vamos a usar a la larga. Fíjense que en el precálculo necesitamos de ese detalle, ¿verdad? Bien, ahora, fíjense que aquí yo tengo el logaritmo ahora de una multiplicación, m por n a la menos 1, ¿verdad que sí? Y yo acabo de probar que el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos de cada uno de esos factores, ¿verdad? Así que esto será, entonces, por la parte 1, debido a la parte y de este mismo teorema, el logaritmo de m por n recíproco, el logaritmo de m por n recíproco a la base b, ¿qué dice la parte 1? Que la probamos aquí. Que si tiene el logaritmo de una multiplicación, esta es la suma de los logaritmos de cada uno de los dos factores. Así que el logaritmo de esta multiplicación en la cual yo convertí esta división será el logaritmo del primero más el logaritmo del segundo, ¿verdad? Que esto será igual a, y seguimos allá. El logaritmo del primero, vamos a seguir por aquí. Esto será igual a, ya tenemos el igual allí, el logaritmo del primer número, que es m a la base b, más el logaritmo del segundo número, que es n al menos 1, a la base b, ¿verdad que sí? Luego, según la parte 2 de este mismo teorema, ¿y qué dice la parte 2 de este mismo teorema? Que cuando yo tenga el logaritmo de cierto número le va a dar cierta potencia p a la base b, eso es lo mismo que coger el exponente y ponerlo al frente, ¿verdad? Exponente y ponerlo al frente. P
por el logaritmo entonces a la base b de este número m sin la p entonces, porque la p la pasamos al frente, ¿ok? Así que fíjese, si yo aplico ese teorema en particular al segundo término que tenemos aquí, a este segundo término, que tenemos el logaritmo de cierto número a una potencia, ¿verdad? Cierto número a una potencia, ¿qué puedo hacer? Pasar esa potencia negativa 1 al frente, ¿verdad? Al frente, y entonces nos quedamos con el logaritmo a la base b de la n nada más, ¿verdad? Así es que voy a borrar entonces la primera parte, ¿verdad? Porque creo que no nos vamos a aceptar más. Bien. Mismo teorema. Tenemos que el logaritmo de m a la base b más el logaritmo de n a la menos 1 a la base b será este primer número, logaritmo de m a la base b más, y aquí este exponente, ¿ves? Lo puedo pasar al frente del logaritmo. Negativo 1 por el logaritmo de n entonces a la base b. La n sin el exponente p, ¿verdad? Claro, aquí tenemos una m, pero no importa el número que sea, se le aplica la misma ley. Y esto por la equivalencia de la resta, por la equivalencia de la resta. ¿Qué decía la equivalencia de la resta? Pues mire, lo dimos el mismo cerca del teorema que decía la equivalencia de la división. El logaritmo de una división es la multiplicación del número que está arriba, que es el dividendo, por el recíproco del número que está abajo, que es el divisor, ¿verdad? Pues en el caso de la equivalencia de la resta decía, si yo tengo un número, perdón, todavía no. Y esto, por otro teorema, primero antes de eso, por otro teorema, se escribe como el logaritmo de m a la base b más y negativo 1 por el logaritmo de n es lo mismo que negativo el logaritmo de n a la base b, ¿verdad? Por otro teorema que vimos en el álgebra elemental. Negativo 1 por cualquier número da el negativo de ese número que está multiplicando por negativo 1, ¿verdad? Y entonces ahora sí, por la equivalencia de la resta, si yo tengo un número más el negativo de otro, eso es lo mismo que decir el primer número menos el segundo, ¿ok? Así que entonces, ahora sí, por la equivalencia de la resta, la expresión anterior se reescribe como, bueno, un número más el negativo de otro es lo mismo que el primer número a la base b, que es el logaritmo de m a la base b, menos el segundo número, que es el logaritmo de n a la base b, ¿verdad? Finalmente, por la ley, seguimos por aquí abajo, transitiva de las igualdades, que recuerde que la hemos usado anteriormente aquí, ley transitiva de la igualdad, y creo que también lo usamos en la prueba de primero. Y esa ley, recuerdo que lo dice, que si una primera cosa es igual a una segunda, y la segunda igual a una tercera, y la tercera igual a una cuarta, etcétera, la primera es igual a la última. Pues mire, si esto fue igual a esto, y esto, míralo aquí, se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Míralo aquí, se puede escribir de esta manera. Y esto se puede escribir de esta manera, míralo aquí, esto se puede escribir de esta manera. Y esto se puede escribir de esta manera. Y esto finalmente se puede escribir de esta manera. Pues por la ley transitiva de igualdad, lo primero, con lo que empezamos, tenemos que el logaritmo a la base b de m dividido entre n, finalmente, ¿cuánto es esto último? ¿Verdad? Porque fue una cosa igual a la otra, una cosa igual a la otra. Pues lo primero que empezamos, que fue con esto, es igual a lo último, que a lo que llegamos, que es esto. El logaritmo de m
a la base b menos el logaritmo de n a la base b. Y fíjense que eso es lo que queríamos probar en esa tercera parte que estábamos probando, que el logaritmo de una división es la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Okay? Bueno, pues con eso terminamos esta lección, en la 70. Vamos a comenzar probando el quinto teorema de aquí, que también quiero probárselos, ¿ok? Que es el teorema del cambio de base. Espero verlos ya prontito en esa lección número 70. Hasta entonces.